Hola amigos, bienvenidos a Buenas Noticias TV. La ONG Remar es una de las entidades evangélicas que más está haciendo por la rehabilitación de marginados y por el desarrollo en el tercer mundo. Miles de drogadictos han encontrado una nueva vida en sus centros y hoy se dedican a darles una oportunidad a otros que, como ellos, habían perdido toda la esperanza. Os dejo con ellos. La fe mueve montañas, es la participación del amor de Dios y del poder de Dios. Él es omnipotente y si no hay fe no hay nada, no hay esperanza. Lo más glorioso es el regalo de la fe. Doy gracias a Dios que yo era un ateo, un incrédulo y he podido conocer a Jesucristo, que es el autor y consumador de la fe. Y yo vivo por la fe. La fe es la mejor explicación del desarrollo espectacular de la ONG Remar, que en solo 25 años se ha extendido desde Vitoria a 57 países del mundo y ha atendido a 100.000 personas que vivían en la marginación social. Yo vengo de una familia estable, pudientes, mis padres eran hosteleros, pero en mi casa no había una buena relación familiar y había bastante discusión, muchos problemas, y eso me llevó un poco a evadirme y a buscar en la calle, en los bajos fondos. Yo nací en Entrevías, en el Pozo del Torrimundo, y bueno, pues allí empecé a conocer las drogas, muy joven, con 10 años, ya consumía heroína y empecé a delinquir, empecé a buscar drogas, empecé a apartarme de mi hogar, a hacerme un delincuente por la necesidad de las drogas, hasta que acabé en prisiones, acabé hospitalizado, enfermo, en hospitales, en psiquiatría, porque acabé teniendo un problema de esquizofrenia violenta, intenté asesinar a toda mi familia. La verdad que mi vida empezó a ser un caos, empecé a enfermar, empecé a sufrir las consecuencias de la droga, de la vida de la calle, de la prisión, etcétera, etcétera, que es un mundo muy oscuro, muy complicado, muy difícil, que lo único que te lleva es a la muerte y a la desesperación. La historia de Francisco es muy parecida a la de muchos otros que han recibido la ayuda de Remar. Allí, la vida les brindó una nueva oportunidad. Acabé casi teniendo 98 años de prisión y en esa prisión pues una vez conocí a un hombre y ese hombre se me acercó y me dijo que tenía oportunidad de ser una nueva persona, podía cambiar y conocí Remar. Entré en este centro en Bilbao hace ya casi 18 años, este año lo va a hacer, y llegué desahuciado completamente, enfermo por los médicos, me dieron 2 meses de vida, de 2 a 6 meses de vida. Y bueno, gracias a Dios no me he muerto, acabé recibiendo el favor de esta asociación, de este centro, donde se volcaron al 100% por mí, empecé mi rehabilitación, empecé a ver que mi problema no solamente era la droga, sino que traía muchos problemas de mi infancia, muchos conflictos internos. Eso me llevó a la rebelión, a buscar en las drogas, eso me llevó a sentir un vacío muy grande, que gracias a este instrumento que es Remar, que por encima de este instrumento pues hay un ser poderoso que es Dios, y ese es el testimonio de que tuve un encuentro aquí en Remar con la persona de Jesucristo, sin tener que apuntarme a ninguna religión, sin tener que hacer ningún rito, solamente ver la vida que llevaba antes y la vida que llevaba ahora. Remar es una ONG humanitaria sin ánimo de lucro y de cooperación al desarrollo, cuyas siglas significan Rehabilitación de Marginados. Nació en Vitoria en 1982 a raíz de la conversión al cristianismo de su fundador, que junto con su esposa decidieron vivir la fe con amor. Hace 25 años yo tuve mi camino de Damasco, un encuentro personal con Jesucristo de una forma fulminante, y desde entonces mi vida cambió totalmente. Yo era un jugador de póker, un fumador, un alcohólico, un desastre y un ateo, y se dio la vuelta mi vida como a un guante. Entonces empecé a leer el Evangelio, a llevar una luna de miel con mi esposa, mis hijos, y enseguida sentí el llamado de ser práctico, de vivir aquella experiencia y buscar a personas que estuvieran esclavas, atadas como yo. Entonces mi esposa tenía 2 hermanos drogadictos, los llevamos con nosotros a nuestra casa, allá en Vitoria. Hace 23 años que empezó Remar en Vitoria, y allí con ellos empezamos a orar, a llevarles al Señor, y se rehabilitaron. Hoy uno de ellos es el responsable de Remar en Estados Unidos, donde somos ciudadanos de honor, y el otro es responsable en Portugal, que ha abierto obra por muchos países del mundo. Bueno, yo siempre digo que lo único que he hecho ha sido poner un café en casa
y recibir, tener mi puerta abierta. Cuando llegaban los jóvenes a rehabilitar, venían a mi casa. En los primeros años era mi casa el hogar donde llegaban. Había una monja en Barcelona que se iba a las Ramblas todos los días y ella no les daba dinero en Sor Genoveva, muy conocida además. Y entonces ella llegaba y le decía al drogadicto: tienes un centro que te reciben esta noche, si vas. Les compraba el billete del tren, les metía en el tren, les decía: cuando llegues a Vitoria te vas a esta dirección y te presentas allí. Entonces les daba el dinero justo para tomar un taxi y llegar a mi casa. Entonces era un tren que llegaba de Barcelona a las 4 de la mañana y llegaban a mi puerta y llegaban. Entonces hemos recibido tanta gente y Dios nos ha guardado, nunca hemos tenido una mala experiencia, fíjate, y mis hijos eran pequeños en aquel tiempo. ¿Qué es lo que cuando yo alguna vez oigo los testimonios de algunos de estos jóvenes? Hay uno en especial que es el responsable, el pastor en Argentina. Él dice: cuando llegué a casa de Mari Carmen, ella me recibió con una sonrisa, me dijo: pasa. Dice, y el cariño que ella transmitió, y yo ni me acuerdo de él. Entonces yo no soy consciente, pero sé que Dios nos ha usado como una familia, como un ambiente de amor hacia esta gente, ¿no?, que necesitaba en ese momento determinado. En aquel tiempo yo estaba trabajando como director de un hospital, además de tener varias empresas. Al principio se financió la obra con los recursos que yo tenía, hasta que, claro, la obra fue creciendo, muchas personas, más centros, más hogares, los recursos se agotaron y es cuando entonces tuvimos clara visión de abrir empresas, no como cooperativas, pero con el espíritu de buscar el fondo común, como los kibbutz de Israel, y en realidad como vivían los primeros cristianos. Así se fue extendiendo la obra por todo el País Vasco, luego por el resto de España. Más de 100.000 drogadictos hemos atendido en nuestro ministerio, en Remar, en estos 23 países, solo en España. Después pues a Portugal, país vecino, y después saltamos a Inglaterra, a otros países de Europa, luego fuimos a América, el primer país fue Perú, y así se fue extendiendo, de tal manera que ahora Remar está por todo Centroamérica, todo Sudamérica, Estados Unidos, México y en 17 países de África, donde damos de comer a miles de niños y tenemos colegios gratuitos y también sacamos presos de las cárceles. Incluso tenemos Remar, que lleva cárceles completas entregadas por los gobiernos para que sean dirigidas por este trabajo de compasión, de amor, desinteresado, porque todo nuestro trabajo es completamente gratuito. Lo que no es gratuito son los trabajos de empresas, es decir, que de ahí se sacan los recursos, aparte de las muchas donaciones de empresas y de instituciones que van viendo esta labor, que tiene su auditoría pública cada año y que van viendo la transparencia y los resultados, que eso es lo que importa, y nos van ayudando. La economía comunitaria ha facilitado claramente la obra de Remar y sigue siendo hoy un pilar fundamental de su desarrollo. En 2004 se enviaron 104 contenedores con ayuda humanitaria al tercer mundo, convirtiéndose así en la ONG española que más contenedores fletó, según los datos de la propia entidad. Cada semana se envían alimentos, ropa, materiales, herramientas, vehículos, quirófanos y todo tipo de instrumentos con el objetivo de formar a los jóvenes y darles la capacidad necesaria para que sean autónomos. Como fruto de este trabajo, en la actualidad Remar mantiene en los 4 continentes comedores sociales, hospitales, talleres de formación profesional, centros de rehabilitación, residencias de ancianos, hogares de acogida y colegios. Cuando llegan los niños a los hogares, son niños de las calles, niños que han estado a lo mejor desde pequeños, incluso ni siquiera han estado con sus padres. En muchos países, niños de la calle a veces están en la calle desde los 3 años. Pueden llegar de muchas edades a nuestros hogares, han podido llegar recién nacidos con 3 años o con 14, pero la inmensa mayoría de los niños son niños sin escolarizar, que no han tenido ningún tipo de escolarización. Entonces, cuando empiezan a llegar en los diferentes países, en diferentes etapas del desarrollo de cada lugar, vemos la gran necesidad de tener que llevar a estos niños al colegio. ¿Qué pasa? En casi todos estos países del tercer mundo la escolarización gratuita no existe, o si existe, es como volver a llevarlos a la calle porque los colegios estatales suelen ser muy malos. Entonces, niños de la calle que tú vas a volver a meterlos en un colegio
del Estado, es como volver a llevarlos a la calle, pues nos lo planteamos. Pero claro, pagar el colegio, los colegios más dignos, era un problema económico muy grave. Entonces descubrimos, la primera idea fue en África, uno de los viajes que hicimos, teníamos unas edificaciones muy grandes, y les dije, ¿por qué no construís un colegio aquí? Es tan sencillo aquí, no tenemos tanta necesidad de hacer cosas, pero es fácil contratar unos maestros, y así comenzaron así en Burkina y también en Guatemala, se han desarrollado, y ahora después prácticamente en todos los países en los que estamos tenemos nuestros propios colegios. El canal de televisión de Verbo y la emisora de radio RKM son también iniciativas de la ONG Remar. Nacieron en Madrid con el propósito de despertar una mayor conciencia social y humanitaria, y hoy pueden sintonizarse en muchas ciudades de España y en otros países por medio del satélite. Con el mismo propósito, recientemente ha comenzado a editarse el periódico El Internacional. Tengo en mis manos el número 1 del periódico El Internacional. Estamos trabajando en el número 2 y el primero que sacamos fue el número 0. Estamos haciendo una tirada de 50.000 ejemplares y lo estamos repartiendo por todas las comunidades autónomas de España. También han salido a países de habla hispana en los contenedores de ayuda humanitaria que la ONG Remar tiene. Ha salido a Perú, ha salido a Guatemala, a Honduras, a Chile y ahora mismo la distribución que se tiene es a través de las tiendas e incluso en la calle, vendiéndolo en la mano. Todas las actividades que desarrolla la ONG Remar se llevan a cabo para conseguir la rehabilitación y reinserción social de los marginados. Una tarea nada fácil, para la que todos los medios pueden ser insuficientes si no se consigue una transformación interior. Estoy indultado por el mismo monarca, por Juan Carlos, cuando yo di mi testimonio y fui a hablar con los jueces por la vida que había llevado antes, y vieron que gracias a Dios y gracias a Remar, pues mi vida estaba cambiando. Pues empecé a moverme en esta obra con mucho amor, con mucha carga de buscar a las personas que estaban como yo por las calles, por las prisiones, por los hospitales, iden, porque era necesario. Yo había recibido ese favor, esa libertad. Yo no bebo, no fumo, no consumo ningún sustitutivo. Desde que ingresé aquí no he tomado nada en 18 años de mi vida, y la verdad es que antes estaba sumergido en drogas, en alternativas, en 1001 proyectos, y mi vida no salía de ese pozo, de ese vacío, de esa desesperación. Intentos de suicidio, intentos de asesinato, violencia, atracos, robos, completamente degenerado, y por la gracia de Dios hoy puedo decir que soy una persona regenerada. Muchas personas han encontrado una nueva vida en Remar gracias a Jesucristo. Dios les ofreció una nueva oportunidad y supieron aceptarla. Hoy comparten el amor que recibieron y demuestran con sus vidas que el reino de los cielos sigue cercano y abierto para todos aquellos que quieran entrar en él. Creo que poca gente conoce la inmensa labor que está desarrollando Remar en todo el mundo. Lleva razón, hay ONGs que no hacen ni la mitad de lo que hace Remar y sin embargo parece que están todos los días en los medios de comunicación. Esperamos con nuestro programa poner un poco de equilibrio en esta situación. Bueno, sí. Siempre que hacemos reportajes de entidades como Remar, me queda la inquietud de que alguien se haga la idea de que el Evangelio es solo para aquellos que han perdido toda esperanza de vida por estar en la marginación, la pobreza o las drogas. Si este es tu caso, déjame decirte algo. Si Dios es capaz de transformar a gente como la que hemos conocido hoy en el reportaje de Remar, ¿qué puede hacer en tu vida? Fíjate lo que le dice el Señor Jesucristo al rico Zaqueo. Lo podemos leer en el Evangelio de Lucas en el capítulo 19 y el versículo 9. Le dice así: Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La salvación de Jesucristo es para ricos y pobres, drogadictos y no drogadictos, enfermos y sanos, porque a fin de cuentas todos necesitamos la vida eterna.
y todos ganamos cuando encontramos a Jesús. La sangre que Jesucristo derramó en la cruz cubre por igual los grandes pecados y los pequeños. Su oferta de salvación es para todos. Acéptala.